Hola, muy buenos días, bendiciones. Me encantaría estar compartiendo algo, ¿no? Como muchas de las personas a veces no, no representan o no realmente caminan, ¿no? Como realmente debería ser el plan del Señor. Caminan en base a sus pensamientos y sus ganas de creer, hacer las cosas. Y muchas de las veces no apreciamos el plan que tiene Dios hacia nosotros. Entonces mi Biblia me dice que necesito ser la cabeza, no la cola. Entonces, la Biblia nos dice no que tenemos que tener confianza en el Señor. La Biblia dice que la alegría del Señor es nuestra fuerza. La Biblia dice que todo puedes hacer y levantarte, levántate por ello. La Biblia nos dice que nos da una mente renovada y un corazón puro. Pero ¿cuántos creyentes representan eso? ¿Cuántos creyentes representan la alegría del Señor? La Escritura nos dice que haga las cosas sin estar murmurando contra el Espíritu. Pero ¿cuántos de aquí murmuramos? Nos quejamos de todo. Nos dice eso. Y luego nos dice donde hay dos o tres reunidos, yo estoy en medio de ellos. Si somos representando al Señor y nos estamos juntando en su nombre, ¿por qué tu conversación no refleja al Señor? Necesitamos tener es pena al no hablar cosas relacionadas con el Señor. No lo representamos. Y recuerden, cada vez que la Biblia se abre, hay que representarlo. Pero me refiero, no nomás me refiero aquí, las iglesias de todo el mundo. No sé tú, pero entiendo que yo he servido al Señor de lo imposible. Yo sé que sin importar lo que yo estoy sintiendo, pasando o lo que voy a pasar, estoy determinado de que voy a levantarme y declarar su gloria, sus cosas buenas, ¿verdad? Creo que hay muchos creyentes el día de hoy que están convencidos que Dios es real. Están convencidos que hay un paraíso y hay un infierno, pero no están caminando en ese camino de justos. Solamente aceptamos las cosas de Dios que nos gustan, pero negamos las que no nos gustan. Estamos llenos de orgullo y resistencia y nos mantiene alejados de la realidad de conocer a Dios. Estamos hablando de Dios que puede hacer lo imposible, pero estamos sirviendo al Señor que hace lo imposible, pero a veces no creemos que hace lo imposible. Porque nos frustramos, nos da miedo a la vida y empezamos a murmurar referente a lo que la Biblia nos dice que es el Señor. Y les doy un ejemplo. Nos juntamos cada fin de semana y aún sigues teniendo mentalidad de carne. No te sometes, no buscas su presencia, no buscas estar con Él. Recuerden cuántas personas que no son creyentes vienen contigo y dicen, esta persona es diferente. ¿Por qué? Cuando tú tocas la mano del Señor nunca vas a ser el mismo. Entonces voy a decirte esta mañana, si tú has tocado la mano de Dios, pero sigues viviendo en la carne, necesitas seguir tomándote la mano del Señor de nuevo y que hacer ese cambio. Entonces necesitas someterte al Señor y hacerla diferente. Mi vida había sido un caos, fue volteada. Mi vida era destinada para destrucción. Yo empezaba a hacer cosas malas desde que estaba en la primaria. Y yo creía que esa era la forma de vivir, estar siempre en problemas. En, y siempre fui adicto a cosas
que me generaban alguna alucinación desde que estaba pequeño. Mi mente debería ser destruida, el ser como un bombón, no tener nada, pero gracias a la gloria del Señor, el Señor me transformó. Entonces dejé los psicodélicos. Entonces todas las cosas que me generaban mal, cuando vino el Señor, viene un cambio. Cuando llamé al Señor Todopoderoso, lo que las cárceles no pueden hacer, instituciones no pueden hacer, Dios lo puede hacer. Dios viene adentro de mí y me quitó todas las adicciones que tenía. He tenido visitaciones angelicales. El Espíritu Santo me vio en el altar y pude ver 2 ángeles parados y había algo dorado enfrente de mí y caminé para mí. Y uno de ellos tomó y lo puso sobre mi cabeza y solamente sabía que era caliente, líquido, y sentía el poder del Espíritu Santo por todo mi cuerpo y me levanté de ese lugar y empecé a predicar y no he parado desde ese momento porque su poder ha sido el que me ha movido. Entonces no quiero que quieras correr aquí y decirme que no entiendo, porque yo entiendo y he vivido en su poder. Lo que quiero decir es de que no es una vida que se acaba, no es una vida que comienza cuando tú te acercas a Dios. Déjame compartir esto contigo. Las experiencias inician cuando las iglesias se tienen, están vivas por el Señor, cuando las personas vienen aquí y están tocadas, son levantadas y tienen la experiencia de hacer una transformación. Voy a compartir contigo lo que estamos esperando cuando estamos en la presencia de Dios. Esta serie es la vida carnal, ¿no? Y las relaciones del mundo. Entonces estamos hablando de personas como que tocan la mano de Dios y experimentan la presencia de Dios. Las personas que están con Dios van con Cristo donde sean que van, donde sean que van. Entonces es un ejemplo. La arca de Dios, a donde sea que iba, siempre había bendiciones, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes el Señor dentro de ti, toda cosa mala se va, te mantiene salvo y te mantiene limpio. Vamos a 2 de Crónicas 5:13. Dice así. Denme un segundo. Dice, si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Que hay que darle toda la gloria al Señor. Vamos a leer de nuevo. Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Entonces nos vamos a unir. Entonces, la palabra del Señor es lo que es la diferencia. Ahora vamos a leer en 2 de Crónicas 5:13. Y dice así. Los trompistas y los cantores se unieron para alabar y a dar gracias al Señor. Al son de las trompetas, címbalos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras. Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En este momento una densa nube llenó el templo del Señor. Aquí lo importante que es, se unieron con un solo propósito, adorar al Señor, tener al Señor. A lo mejor no te va a gustar esta parte, pero es la verdad, hay que ser un solo sonido, sincronizarnos. Recuerden,
es para el Señor. Y estamos leyendo lo que nos dice en la Biblia, ¿verdad? Entonces hay que darle las gracias al Señor. Y cuando levantas tu voz, recuerda, de tu boca es salir, Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Ahí tú vas a poder ver algo que no hay explicación humana. ¿Cómo es eso? Dios se puede mostrar en todos momentos. Se va a mostrar a todos, se puede mostrar a todos, pero cuando tú lo buscas intencionalmente, cuando tú sigues sus estatutos, y aquí podemos ver que en ese momento una densa nube llenó el templo del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se mostró, se hizo tangible, se hizo su presencia llegar a ese lugar, y ese lugar se llenó de gloria, donde había sanidad, bendición, transformación. Entonces, aquí el sacerdote tenía un trabajo por hacer, ¿verdad? Tenía que mantener a esas personas reunidas en una sola voz, pero teniendo un amor por Dios. Entonces la gloria de Dios no se ha ido, la gloria de Dios sigue aquí. Solo tienes que buscarlo. Y es lo que puedes esperar cuando se reúnen. La casa del Señor se hace ver. Entonces muchas de las veces estás buscando profesionales o cosas así. No, busca a alguien que tenga pasión por Dios. Recuerden, prefiero tener una persona que no solamente sepa una o dos notas y que cante como rana, pero que tenga su corazón buscando al Señor. Vamos a Mateo 18:20. Dice así: pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Entonces, tenemos que entender esta parte. Cuando dos o más se reúnen, ahí estoy yo en medio. Hay que reconocer que la presencia de Dios está con nosotros. Su presencia se manifiesta, su presencia hace la diferencia y nos hace estar en unidad, en bendición, en su amor, buscarla. ¿Estás haciéndolo eso de una forma regular? Muchos no lo hacen. Entonces quiero hablar a todas las personas aquí reunidas. Aquellas personas que dejan la preferencia al Señor. Entonces es importante que veas cómo estás viviendo tu vida y cómo tu carnalidad puede impactarte a ti y a otras personas. Entonces, ¿por qué Dios se mueve como se movía anteriormente? No es por Él, es por nosotros, cómo hemos puesto limitaciones para Dios. Y donde pone el hombre primero su propio ser, en vez de poner a Dios primero. Pone primero siempre sus planes, en vez de los planes de Dios primero. Y tu sanidad y tu liberación, a veces estás tomándola y no dejas que el Señor haga la diferencia. No sé si has pensado por qué siempre estás una y otra y otra y otra y otra vez pensando con los mismos problemas. ¿Por qué crees que pasa? Es porque se rebelan en contra de Dios. Si hacemos las cosas para el Señor, ahí dejas la rebeldía de lado y dejas que el Señor te transforme, te cambie. Entonces, cuando el Señor te toca, hace la diferencia, ¿verdad? Pero cuando no dejas que el Señor se mueva, entonces ahí hay una rebeldía en tu parte. Y no dejas que el Señor haga la diferencia. No puedes prosperar en forma bendecida cuando tú estás empujando al Señor de un lado. Vas a prosperar en el mundo, claro.
En el mundo hay prosperidad económica, monetaria, física. Pero el prosperar con Dios va más allá de nuestra imaginación. Entonces, lo que podemos ver ahorita en las iglesias, hay mucho narcisista y hay muchas personas que quieren tomar las decisiones por ellos mismos. Y eso genera que las personas no quieren ser corregidas y no les gustan que las corrijan. Y hay personas que no las van a corregir porque después se sienten expuestas. Entonces la carnalidad ha sido ignorado por mucho tiempo y ha sido una actividad que hemos vivido por mucho tiempo, claro. Y muchas cosas han pasado en las iglesias. Pero es importante que veas el poder de Dios, cómo eso te mantiene atrapado, te mantiene sin salir. Es decir, imagínense, yo no podía ser libre de las drogas. Yo estaba esclavizado a las drogas. Había un apetito en mí que yo quería más y más y más drogas. Por más tenía, yo más quería más y más y más. Suficiente nunca fue suficiente, pero algo pasó cuando entré a la iglesia y sentí la unción del Señor. No, no solamente lo que había alrededor. Entonces Dios hizo una diferencia en mí. Dios me llamó. Y desde ese día no he tenido el deseo o ninguna inclinación, porque mi Dios me toca de las formas que nunca he sido tocado anteriormente. Entonces ese apetito por esas drogas era un apetito falso, porque ese apetito cuando vino y Dios lo cambió y hubo una transformación al tener un apetito por Dios, mi vida cambió. Y lo podemos decir con nombres. Y podemos decir que esto es la verdad. Entonces recuerden, los ministerios no se cuentan por números, sino Dios lo cuenta por el deseo que tienes por seguirlo. Eso es la iglesia. La iglesia, como mencionaba, dos o tres se reúnen en mi nombre, pero hay una unidad, buscando con su corazón, buscando más allá de su propia carnalidad. Es ahí la iglesia. No personas que se reúnen y cada quien está pensando en sus propios pecados, sus propias cosas por hacer, donde su mente está en todos lados menos en adorar al Señor. Entonces, entiende, ¿estás en contra del Señor? ¿Estás en contra de la palabra del Señor? Con tus actitudes, con tus deseos, con lo que buscas. Si sea así, busca al Señor, busca que el Señor te transforme con su unción y que su unción te toque. Tienes que dejarlo. Puede ser un proceso doloroso, pero es un proceso donde tú vas a ser libre, donde te vas a levantar y esa adicción que tienes va a quedar a un lado. Y ahora es con los ojos que mirabas esa adicción, ese deseo, se va a caer. Y ahora tus deseos, tu anhelo y tu búsqueda va a ser hacia Dios. Y ese tiempo en el cual estás dedicando al Señor, ese tiempo te va a bendecir, te va a transformar, te va a hacer una nueva criatura en Cristo. El Señor te va a fortalecer. Porque si no vives así, vives en una situación de víctima donde dices, no puedo, no tengo, todos tienen, yo no tengo, y solamente estás atado a una vida y un pensamiento de la carne. Entonces, muchos de ustedes han estado viviendo así y quieres actuar porque actúan y actuando de forma como si fueras, no sé, santo. Puedo decirles que yo he sido salvo y siempre he sido un estudiante de la palabra, pero tampoco quiero escucharte hablar 24 horas del día de la iglesia. Porque, ¿qué quiere decir? Que algo estás escondiendo o algo que quieres desviar la atención. ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida donde puedes hablar. Entonces, las personas que solamente hablan Biblia en todo tiempo, muchas de las veces quieren estar ocultando algo, ¿verdad? Entonces,
Una cosa es la relación. Y para tener relaciones, tienes que seguir la palabra del Señor, claro, pero como un ejemplo, no de que todo el día salga de tu boca. Tu ejemplo habla más que tus palabras. Así que tu ejemplo ahorita, sin hablar Biblia, pues puede decir que eres un pecador, ¿verdad? En alguna forma, ¿no? A lo mejor te drogas y apestas a la droga, ¿no? A lo mejor tomas y apestas a alcohol. Y cómo caminas, eso es un ejemplo, es algo que podemos ver. No necesitas decir nada y nosotros poder verlo. Pero cuando tú dejas que el Señor te cambie y esa necesidad por el Señor se va a ver reflejada y podemos verte como un ejemplo que el Señor te toca. Y podemos decir esta parte. Tú puedes ver a las personas cuando tú te sientas al lado de ti. Tú puedes entender y el Señor, el Espíritu Santo te va a guiar. Donde te puede decir, esa persona necesita oración. Aquella persona necesita que le escuchen. O un abrazo. Vamos a Amos 5:21. Amos. Dice así. Odió todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. Entonces, cuando estás haciendo las cosas en tus propias fuerzas, es cuando empiezas a tener estos tipos de pensamientos o problemas. Recuerda que un corazón puro y una cambia transformada hace la diferencia. No que tengas la iglesia abierta 24/7. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo de forma superficial? ¿Estás viviendo en tus propios pensamientos? ¿O estás dejando que el Señor te guíe y que su espíritu sea lo que te muestre hacia dónde ir? Y muchas de las veces somos tan fáciles viviendo en nuestra carne, porque es lo que conocemos y no nos gusta hacer las cosas que no conocemos, ¿verdad? O lo que no vemos como ejemplo, ¿verdad? Pero recuerden, Jesús nos dejó su libro. Dios nos dejó su libro con ejemplos de cómo vivir una vida santa. Esas son nuestras instrucciones, es nuestro ejemplo a seguir. Pero a veces nosotros, como en esta realidad, ¿no? Vivimos en un mundo donde son apariencias y cosas visuales y preferimos vivir las cosas visuales como lo hacen los demás. Así que ponte a pensar cómo el Señor hace la diferencia en tu vida. Solamente tienes que dejar que haga algo en ti. Tienes que dar ese espacio para que el Señor transforme tu vida, tu pensamiento. Porque si no, no vas a vivir en paz. El Señor es el único que te puede llevar a paz. Porque cuando tú dejas que el Señor viva en ti, una paz viene. Entonces, cuando las cosas catastróficas suceden y estás fuera del Señor y mantienes, no sé, malas noticias, te asustas, llega un pánico a tu vida. Y no. Entonces, cuando eso suceden las cosas, pero estás en el Señor, te vas a poder comportar como un hombre. Si no lo estás, hay un pasaje en la Biblia donde David dice, compórtate como hombre. Compórtate como hombre. Entonces, deja de caerte en pedazos cuando las situaciones vengan. ¿Cómo vas a suponer que guiar a tu familia si no eres un hombre? Entonces, mantente buscando al Señor en todo momento. Entonces, ¿cuánta preparación? Entonces,
el Señor es el que te guía en todo momento. Pero tú dejas que te guíe, o sea, ¿realmente estás siguiendo donde te está guiando? Que sé que las personas están haciendo las cosas en su forma de pensar. Les voy a dar un ejemplo. Hoy domingo, mañana lunes, las personas ya están haciendo planes para el siguiente domingo, ¿no? Vamos a cantar esta canción, aquella canción, aquella canción. ¿Por qué? Porque lo ven como una agenda a seguir y no dejan que el Señor sea quien los guíe. Entonces empiezan a tomar las decisiones por ellos mismos y no dejan que el Señor sea quien los guíe. Entonces cuando tú dejas que el Señor te guíe, viene una transformación. Recuerden, hay espíritus operando en las iglesias que disturban a las personas y dejan que las empiecen a perder el enfoque de lo que tienen que hacer. Entonces las personas que han estado aquí y las personas que me han conocido durante todos esos años han entendido que cuando el Señor está con nosotros, le decimos, hay que seguir adelante. Recuerden, no estamos aquí por tus ofrendas, estamos buscando a Dios. Las ofrendas, recuerden, son para Dios, no para nosotros. Entonces, cuando el Señor te bendice, tú tienes que bendecir a otros, ¿va? Pero no estoy hablando de la parte económica de lo que estás dando, sino con el corazón. ¿Cómo estás haciendo las cosas con tu corazón? En tu corazón hay una obediencia, en tu corazón hay un pensamiento donde estás poniendo al Señor primero. Ese es solamente un ejemplo. ¿Por qué? Porque ejemplos hay muchísimos de cómo vives tu vida y en esa vida cómo puede haber desconexión, cómo puede haber una manifestación de tu carácter queriendo hacer las cosas a tu forma de ser y negando el poder del Señor al ser enojón, egoísta, pendenciero. No sé si recuerdan, en la calle Azusa, en Los Ángeles, en, al inicio del siglo XX, ¿no? Donde estaban adorando, y hubo un avivamiento muy impactante, donde el poder del Señor se hizo visible. ¿Por qué? Porque su poder está cuando las personas los buscan de corazón. ¿Recuerdan? Entonces, cuando tú buscas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y dejas todo dolor, todo temor a un lado, y dejas que el Señor tome el timón de tu vida, es ahí donde su manifestación se hace real. Y recuerden, esa manifestación puede estar con todos nosotros. Solamente necesitamos dejar que el Señor nos guíe. Tenemos que aceptar su plan y con base a eso el Señor nos va a liberar de todo demonio, todo espíritu, toda cosa mala que nos esté acechando. Y yo sé porque el Señor es bueno y Él hace las cosas que nos transforman. Y esto aplica para todos, para cada uno de nosotros aplica. Porque cualquier cosa que tú digas tiene un impacto. Así que acepta al Señor y escucha cómo el Señor hace la diferencia. Entonces, cualquier cosa que hagas, orquesta las cosas, ya sea buenas o malas. Cada cosa que tú dices. Y luego déjenme leer ahorita, Amos 5:23 dice,
fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanzas. No escucharé la música de arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y río inagotable. Entonces recuerda, no puedes cambiar tú a un cristiano carnal. No puedes. No puedes cambiar a nadie tú. Cada persona es individual y esa persona solamente puede ser cambiada por Dios. Entonces no estoy hablando ahorita a creyentes carnales, sino a creyentes de Cristo, que empiecen y entiendan cómo tratar a las personas que son carnales. ¿Por qué? Nosotros no podemos. Tenemos que someternos al Señor y el Señor es quien hace la diferencia. Su presencia los va a incomodar y su presencia los va a cambiar. Entonces vamos a buscar hacer lo que el Señor nos está diciendo. Y recuerden, la carnalidad es una ofensa muy grande hacia Dios. Y la Biblia nos manda a hablar a los pastores, a los pastores que estemos buscando. Pero recuerden, a veces no somos buenos en nuestro trabajo porque dejamos que pasen cosas en nuestra iglesia y no ponemos un alto. Recuerden, hay una persona aquí, no quiero ofender a nadie, es Dios. Amén. No significa que no me guste a mí, no. Que mis pensamientos, mi forma de ser, es algo que el Señor expone a las personas. Yo no voy a decir, tú fuiste, aquel fue. No. Yo estoy hablando sin decir nombres. El Señor revela a qué personas necesitan hacer el cambio. ¿Ok? Entonces, cuando tú dices que la carnalidad ofende al Señor, no solamente es con una forma individual. Ese es tu carácter que está ahí y ese carácter es lo que permites que se siga compartiendo a las demás personas. Queremos detenerlos, pero no lo detenemos. ¿Por qué? Porque no manejamos los problemas y la forma que manejamos las cosas siempre son las incorrectas. La Biblia nos dice en Gálatas que tú, como espiritual, tienes que restaurar a las personas que están yéndose en la carnalidad. Entonces las personas que están siendo carnales en la iglesia, nosotros como espirituales necesitamos hacer ese cambio con ellos. Recuerden, tienes amistades que están llenas de carnalidad. Déjenme decirles las cosas que hay sobre carnalidad. Hablar como Dios. Hablan como si Dios no existiera. Actúan como si Dios no existiera. Se quejan como si Dios no existiera. Sin importar lo que Dios tenga para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Lo hacen al lado. Si yo hablo negativamente, me quejo, hablo mal de las personas, estoy haciendo a un lado el plan de Dios. A un lado. Entonces, si yo hablo las cosas malas, hago para un lado su plan y estoy aceptando mi carnalidad, ¿verdad? Entonces tus palabras son poderosas, tus pensamientos son poderosos. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Aquí un hermano, él y yo vamos a robar un banco, ¿no? Y él estuvo muerto, yo no lo maté, ¿verdad? Pero se murió. Adivinen qué es lo que tengo. A mí me cargan por asesinato. O si él mata a alguien y se dice, lo arrestan con el arma, a mí también me van a arrestar. ¿Por qué? Porque yo estuve involucrado a pesar de que me dijeron algo. Entonces cuando tú te estás quejando de alguien, te estás queje a alguien, hay personas que están siendo testigos de que
las personas están hablando mal y tú, al estar ahí, eres testigo, pero también eres cómplice de ello. Así que pon un alto. No estés en lugares donde solamente hay queja, donde solamente hay cosas malas. ¿Por qué? Porque estás hablando en contra del Señor. Hablas como si a Dios no le importara. Si tú te callas la boca, vas a tener algo diferente. Cambia lo que dices. Entonces, ¿qué prefieres hacer? Muchas personas prefieren ofender a Dios que ofender a sus amigos. Entonces, entonces es importante. Dice, sí, si no aceptaras sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaras atención a sus ofrendas selectas de paz. Dice, fuera de aquí, con sus ruidosos himnos de alabanzas. No aceptaré la música de arpas. En cambio, quiero ver una tremenda induración de justicia y un río inagotable de rectitud. Entonces, tienes que venir al altar y obedecer al Señor. Entonces la palabra dice que prefiere tener obediencia en vez de sacrificio. Entonces tienes que obedecer la palabra del Señor. La escritura te dice cómo tendríamos que estar hablando. En Salmos nos dice cómo tenemos que estar hablando, que tenemos que estar hablando gracia, tenemos que estar hablando bien, tenemos que tener conversaciones bíblicas, tenemos que tener conversaciones que agraden al Señor. Entonces, cuando tú eres una persona que habla negativamente y siempre estás hablando en contra del Señor y te estás quejando, cuando dices, el Señor no tiene el poder para arreglarme. Entonces, tienes que callar tu boca y dejar de quejarte porque te estás envenenando a ti mismo. Entonces recuerda, no es la persona, es el espíritu de carnalidad que está en la persona. No lo están entendiendo. No estamos peleando contra carne. Hay un espíritu detrás de la persona que está manipulando sus palabras. Y esas personas se someten. ¿Por qué? Porque está hablando el espíritu. Entonces cuando tú sabes quién eres, no sabes que te vas a quejar de nada y vas a estar agradecido de todo. Cuando tú recuerdes de quién eres, le vas a entender que tienes todo para el Señor y del Señor que te ha dado para ti. Y no te vas a quejar de nada, pero ese espíritu te hace olvidar y tu compañero se une a ti y dice, sí, Dios es injusto contigo. Dios parece que te está regañando. Dime más, ¿qué está pasando? Y yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra. Así que es importante que busques la justicia del Señor. Pero para buscar la justicia del Señor tienes que someterte al Señor. Y al someterte tienes que hablar bien. Entonces, haz la diferencia. Deja de murmurar. Deja de quejarte. Y aún así lo hacemos todo el tiempo, ¿verdad? Es algo sucio, es algo impuro, que solamente trae maldición y muerte. Tú crees que no afecta a nadie, pero te afecta a ti. Entonces deja de hacerlo. ¿Tú crees que decir ese tipo de cosas, hablar de esa forma, nadie lo va a saber? Claro que lo sabe, Dios lo sabe. Entonces cuando tú vienes al Señor, tienes que venir con ese corazón arrepentido. Habla bien, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de expresarte. Ven con un corazón agradecido, ven con palabras de agradecimiento, de bendición, de transformación. No vengas con palabras que solamente traen destrucción. Entonces, prepárate, busca al Señor. Y busca cómo el Señor hace la diferencia.
Así que haz que el Señor esté contigo. ¿Y cómo tienes que hacer eso? Pues mantente puro, mantente limpio. Tienes una casa que hay que mantener limpia. Tu cuerpo, tu espíritu. Y el Señor te bendice con cosas. El Señor te bendice con casas, con carros, con cosas materiales. Pero, ¿cómo te va a dar cosas si lo estás hiriendo con tu forma de hablar, con tu forma de ser? Cuando tú te sometes al Señor, el Señor te da a manos llenas todos los deseos de tu corazón. Busca al Señor, el Señor transforma, el Señor te transforma. Así que deja toda aquella basura de la cual has hablado, deja toda aquella basura y transforma todo ese pensamiento negativo que has tenido. Haz la diferencia y sácalo y deja que el Espíritu Santo te toque, que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te dé vida. Porque Dios es quien te da vida, Dios es quien está contigo. Si tienes algún pensamiento negativo, reconócelo y dáselo al Señor. Recuerden, el Señor es poderoso, el Señor trae sanidad, el Señor quiere que estés bien. Pero no te estés quejando, haz la diferencia. No solamente te quejes, haz el cambio, pide perdón, tráeselo al Señor y busca hacer el cambio de forma diaria. Cuando haces ese cambio de forma diaria, cuando te sometes en el Señor, recuerden, el Señor todos los días que te da su gracia, te da una oportunidad nueva. Todos los días te persona. El día de hoy es nuevo. Ayer ya fue el pasado. Hoy es el presente. Hoy es el presente. Y hoy tienes la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Hoy, en este momento, en este momento. Recuerden, cada minuto es una decisión. Todos los días tienes la oportunidad de hacer la diferencia. Y les voy a decir un ejemplo. Yo tenía piedras en los riñones y me dolía muchísimo y no me quería mover. Y me decía mi esposa, vamos a levantarnos. Y decía, no, me voy a quedar aquí. Entonces estabas buscando yo un toque de Dios. El Señor lo hizo. Le dije, no, y muchas personas pueden decir, solamente es necio. No, no tratas de forzarme a mí de vivir en tu fe, porque yo no trato de forzar a alguien de vivir en la fe. Entonces mi fe me decía, el Señor me va a sanar. Y el Señor me levantó. Cada persona es diferente, ¿verdad? Pero aquí lo importante es cómo el Señor me transformó, me cambió, me liberó, me sanó. Entonces hay personas que tienen dolor y en cuanto alguien les pregunta, ¿cómo estás? Empiezan a llorar, empiezan a sacar todo. Entonces el Señor vino conmigo en forma sensible y vino por mí y oró por mí y me dijo, tú vas a estar bien. Y he estado bien después de ese día. En lo que estoy enfocado, estoy a estar bien. Entonces muchas de las veces nosotros somos y creemos que necesitamos o merecemos una vida de confort. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener la fe de Pablo? Debería ser grandioso, ¿verdad? Pero a él le pasaron tantas cosas. Él naufragó en el océano. Imagínate, a mí me hubiera dado un paro cardíaco, un ataque al corazón. Yo le tengo miedo al océano. Pero un miedo feo. No a los tiburones, sino al océano. A mí me asusta el océano. Pero él tenía hambre y todo se... Y luego también fue a la cárcel,
siempre tenía frío. Las personas hablaban en contra de él y no aprobaban lo que él decía. Pero Dios se le mostró en su vida. Entonces, si tú quieres que Dios se te muestre, entonces vas a ser un guerrero y vas a pasar por cosas y te vas a dar cuenta para que Él es el liberador, Él es el sanador y que es el que te prospera. No solamente van a suceder, no, tienen que pasar cosas. Y cuando las personas por fuera van a decir, hey, ¿qué estás pasando? ¿Qué estás teniendo? Y ahí vas a decir, ¿quién es? Mi Dios es posible, es todo para su honra y su gloria. Pero a veces no lo estamos representando las emociones que tenemos. Entonces cuando nos sentimos bien, representamos al Señor, ¿verdad? Pero no, eso está mal. Tú tienes que representar a Dios sin importar las cosas que sucedan en tu vida. Él sigue ahí. Yo vengo de un lugar donde está feo. Yo vamos a estar bendiciendo al Señor. No voy a cambiar mi forma de ser. No voy a cambiar mi actitud. No voy a cambiar lo que estoy pensando. Tú sigues siendo Dios. Sin importar cómo me vaya. A lo mejor nunca te va a mostrar lo que estás queriendo, ¿no? Y a lo mejor vas a caer en el fuego, ¿verdad? En la prueba. Pero aún así, el Señor sigue siendo el Señor. Es lo más hermoso. ¿Por qué? Porque el Señor te ve, el Señor te levanta y el Señor te libera. Imagínense, el Señor ama a las personas, ¿verdad? Pero no ama a sus acciones. ¿Por qué? Porque hace rato como mencionábamos cuando personas traían sus ofrendas, traían ofrendas contaminadas, traían ofrendas con doble sentido, ¿verdad? Entonces el Señor miraba sus corazones. Es por eso que ve y te dice, no traigas una ofrenda si tu corazón está en contra de mí. Si hay un coraje, hay un rencor o traes algún problema contra un hermano, ve primero con ese hermano. Y eso nos aplica a todos nosotros. Tenemos que tener ese corazón limpio y venir a oración al Señor buscando por su ayuda. Y el Señor hace la diferencia. Cuando tú vienes enfrente del Señor, le dices, Señor, ayúdame. Él nunca te va a dejar. Pero él dice que él nunca te va a dejar. Pero tampoco dice que te va a estar ayudando para siempre, ¿verdad? Hay cosas que tú tienes que hacer. ¿Por qué? ¿Cuántas personas has venido aquí y has ignorado de que tú tienes que echar fuera toda carnalidad y tienes que venir a un lugar en el Señor? Y tú sientes que el Señor te está escondiendo los ojos. ¿Por qué? Porque estás jugando a la iglesia y estás haciéndolos por un corazón impuro. Entonces, las cosas que haces en tus fuerzas son impuras. Entonces, el Señor dice en su palabra que va a esconder sus ojos de ti, sin importar cómo ores o todas las cosas que hagas, no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque tu corazón está lejos de ti, de Él. Déjales digo algo. Hey, hay personas que han venido conmigo y dicen, hey, yo creo que Dios no me ha escuchado. A lo mejor es por tu estilo de vida. A lo mejor porque tú lo rechazas. ¿Ves? Hablamos de que la carnalidad es una rebelión en contra de Dios. Él va a oír las oraciones de un pecador y lo va a tocar y lo va a hacer completo. Y va a venir un tiempo de incredulidad en nuestra vida como creyente. En Hebreos 5, para estos tiempos deberían estar siendo maestros de la ley. Y entonces en ese tiempo tienes que venir a la iglesia y compartir sabiduría a alguien más. Y Pablo lo puso así. Y como no
lo haces, tenemos que estar diciendo los primeros principios de salvación una y otra vez. ¿Por qué? Porque no vienes a un lugar de arrepentimiento. Entonces, Dios va a escuchar tus oraciones, pero no va a hacer algo. ¿Por qué? Porque tú tienes que trabajar en ti primero. Haz la diferencia en ti. Porque solamente amas al Señor por lo que te puede dar y no por un corazón arrepentido. Entonces tu carnalidad la pones primero y las cosas que puedes tener. Y entonces eso te lleva a un punto donde te rehusas a creer. Porque siempre te estás quejando de las cosas. Siempre te estás quejando de cuán difícil es. Nunca estás satisfecho. Y la Biblia dice, Él va a satisfacer tus almas. La Biblia dice, Él te hace completo, Él te hace completo, en Él somos completos. Entonces, si yo me estoy quejando todos los días y vengo a una edad de contabilidad, entonces le estoy diciendo al Señor que no te creo. Porque solamente hablamos de las cosas que creemos. Entonces no puedo hablar las cosas, o no puedo hablar de la economía de China. Yo no sé nada de eso. Pero puedo hablar de mi país. No puedo hablar de tus planes. Yo no sé nada de ellos. Pero puedo hablar de los míos. Entonces, hay cosas en las cuales yo puedo hablar. Porque tengo un conocimiento. Solamente podemos hablar de aquellas cosas que conocemos. Entonces, con tu voz y tu palabra, a veces de la vez te engaña. Así que cambia lo que dices, lo que haces y busca al Señor. Entonces, tú hablas. Si tú eres un creyente, pero siempre te estás quejando, ¿cómo puedes ser un creyente si siempre te estás quejando? Siempre estás hablando negativo y no crees. Y si hablas te estás quejando de la vida. Entonces tú mismas palabras te exponen y exponen que no eres un creyente, que no eres un cristiano. Puedo decirte que no lo eres. Solo puedo decirte que caminas en rebelión porque te rehusas a cambiar la forma que tú tienes tus conversaciones y rehusas cambiar porque solamente quieres seguir viviendo en tu propia forma de ser. Entonces Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Y Dios murió y Cristo murió en la cruz del Calvario, hizo todo, vino de regreso con las llaves. Tenemos las llaves. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes autoridad. ¿Por qué no estás caminando en la autoridad que Dios te dio? ¿Por qué estás permitiendo que el enemigo traspase tu mente y que ponga cosas en tu mente que no son de Dios? Entonces, muchas cosas viven libre de renta en tu cabeza. ¿Has escuchado cómo hablas? Y luego tratas de decirle a alguien, hablar sobre Dios. Y hay personas que nadie te va a creer por cómo eres, porque recuerda, no es lo que tú hablas, sino cómo actúas, cómo te mueves. Entonces, aquellas cosas que quieres hacer, convencer a las personas, primero convéncete a ti mismo. Mantén la unción del Señor contigo. Entonces, busca al Señor en todo momento. Entonces, las personas que huyen de ti, ¿por qué crees que sean? Porque no te creen, a pesar de que seas cristiano. Entonces la carnalidad hace que tú te pierdas y que las personas de un lado de ti se pierdan. Fíjense, no le está hablando a los paganos, le está hablando a la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la palabra del Señor, la Biblia no fue escrita para el mundo, la fue escrita para nosotros, para edificación, para santificación, para
construirnos, pero lo usamos como un martillo para golpear a alguien más. Vamos a Mateo capítulo 11, 25. Voy a cerrar con esto. Aquí hay algo por que no puedes cambiar un creyente carnal, porque Dios está reteniendo información sobre ellos. Dios espiritualmente está reteniendo información por ellos. Eso es algo difícil, ¿verdad? Pero es verdad, es bíblico. No solo el Señor lo detiene, sino hace que tú coseches lo que siembras. Si estás cosechando, si estás sembrando quejas, murmuraciones, ¿tú qué crees que vas a tener de regreso? La escritura dice, la persona cosecha lo que siembra. No va a tener beneficio, lo único que va a tener lo que está poniendo. Algo mejor va a ser verbal o mental, pero es lo que va a regresar a ti. Aleluya. Dice, en esta ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Eso no quiere decir a los sabios o personas seculares, ¿no? Está hablando que está creyendo personas que son sabias, quieren saber todos y no saber. Y no he conocido a nadie que se cree sabio y es cristiano. ¿Por qué? Porque ellos viven como si no necesitan a Dios. No necesitan el consuelo del Señor. No quieren ver los planes de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tomado decisiones en ustedes mismos sin buscar a Dios? Sin siquiera preguntarle a Dios. Cuando nos movemos, lo primero que decimos es, sé lo que necesitamos. Abre las puertas y que el Señor sea quien se tome el control. Y el Señor siempre lo hace. El Señor es sabio. Y tienes que buscar estar en el centro de su voluntad siempre. ¿Cuándo fue la última vez que lo buscaste, que dejaste que te cambiara? Entonces, imagínate, le voy a leer de nuevo esta parte. Dice, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. La tecnología es asombrosa, ¿verdad? Pero no lo es todo. Sí, Padre, te agradezco hacerlo de esa manera. Entonces, aquí Jesús dice que se agradece al Señor por esa acción, porque sabe que aquellas personas con el corazón como niño van a hacer las cosas bien. ¿Cuántas personas han vivido así? Haciendo las cosas bien. Porque si vemos lo contrario, ¿cuántas personas sabias quieren hacer las cosas siempre en sus formas y siempre se están golpeando con el mismo ladrillo? ¿Les puedo decir algo? ¿Por qué hay personas que creen que ser cristiano es aburrido? Y creen que esa parte es aburrida, seguir a Cristo. ¿Por qué crees? ¿Por qué creen que las personas piensan eso? Les
puedo decir que esas personas lo ven como una pérdida de tiempo, porque no saben estar en alegría con la presencia de Dios. Cuando tú sabes estar en alegría con el Señor, ese tiempo con Dios te llena, te revitaliza, te llena de alegría, te llena de una nueva canción interna. Y cuando estás con personas con ese mismo sentir, hay una fiesta. Y lo que se habla, lo que se comparte, te llena de bendición, te llena de transformación y llena un cambio a tu vida. Una nueva fragancia sale de ti. Aguas vivas corren de ti. Eso es lo que importa. Y eso es lo que las personas del mundo no pueden ver. Y estamos buscando, recuerden, que las personas impacten, no por ti, sino porque Dios estuvo presente. Eso es lo que estamos buscando. Que el impacto en el mundo sea porque sientan el poder de Cristo presente. Dios es quien hace la diferencia. Dios hace la diferencia. Dios impacta. ¿Por qué? Así que no permitas que la carnalidad te separe de Dios y mate todas esas cosas que el Señor tiene para ti. Esperemos que hayas aprendido algo el día de hoy. Muchas bendiciones. Amén.